Muchas gracias por este espacio. Creo que uno de los elementos que van generando este crecimiento y estas posibilidades de ir aprendiendo tienen que ver con estas posibilidades también de colaboración. Dicho esto, quiero colaborar inmediatamente y quiero dejarles mi presentación. Para eso, les comparto un enlace que está ahora en el chat. Es un enlace para Nearpod, que es el tipo de presentación con el que voy a trabajar ahora. Es una presentación que abre un poco este espacio de trabajo, en el que la idea es que sea un poquito más colaborativo, no solamente una charla discursiva, sino también escuchar de parte de ustedes a través de las actividades que están propuestas, cómo ustedes van recibiendo también estas propuestas, estas ideas, estas reflexiones que en el fondo un poco movilizan el sentir un poco de este trabajo. Bien, yo les voy acá a compartir cómo deberíamos hacerlo. Voy a compartir la pantalla en este momento. Nelly, me avisa si es que no se ve o si pasa algo, por favor. Se ve perfecto. Perfecto. Bien, acá entonces yo voy a ocupar la dirección esta que aparece ahí, join.nearpod.com. Al ingresar, voy a ingresar como estudiante. Hay un código, ¿cierto? El código también está ahora en el chat, para que ustedes también puedan disponer de él. Y este chat, vamos a sacarlo aquí, SSL7, ¿verdad? Y le digo unirme. Así de sencillo es, ¿ya? Y van a poder estar dentro de la diapositiva. La primera diapositiva que deberían ver sería esta, que les dice cómo quieres ingresar, y aquí lo hacen como invitado. Y pueden colocar su nombre, un apodo, lo que gusten. Bien, voy acá a colocar profesor. Y simplemente me uno a la sesión y ya debería estar viendo esto. Ahora, ¿cuál es la ventaja de trabajar con esta opción? Es que ustedes acá, al pinchar en el lápiz que está en el costado derecho de la pantalla, ustedes dicen enviar las notas, coloco mi correo electrónico personal, y le digo enviar. Entonces ya comienzo a tomar notas y este material se va a ir directamente a su correo electrónico, todo el material que va a estar disponible acá en esta presentación de manera inmediata apenas termine. Así entonces también estamos compartiendo el material, estamos compartiendo, digamos, ya los recursos que vamos a revisar en esta ponencia. Bien, entonces voy a ir acá compartiendo entonces las diapositivas. Voy a ver cuántos están ya. Hay varios que están suscritos, que están adentro. En un minuto para ajustar la pantalla. O las pantallas. Ahora sí, cualquier cosa, entonces vamos a estar ahí. Atento a lo que me va diciendo Nelly. Ya tengo algún tipo de problemita de conexión, así que vamos a estar bien asistidos en esta ocasión. Bien, la importancia de la innovación tecnológica en la educación para el desarrollo económico y este acento mexicano tiene que ver un poco con esta investigación que he podido compartir y que he podido ir trabajando con distintos colegas de distintas universidades, precisamente desde su contexto. Acá, un poco recordar el foco, ¿cierto?, de conectarse, de entrar, es interesante e importante porque así vamos a ir recogiendo información también, la presentación, y vamos a ir interactuando entre los materiales que vamos a revisar. Primero, hay ideas centrales, ¿verdad? Contexto, innovación. Estos son parte de los elementos que vamos a hacer como elementos transversales a toda la presentación. Es bien nutrida, tiene hartas cosas, si es que atento a eso. Aprendizaje nueva, el aprendizaje es la nueva moneda de intercambio. Ahí hay un tema como más bien de pregunta, ya no es una aseveración. Y eso es un poco la reflexión que me gustaría que ustedes fueran dándole vuelta en este contexto. ¿Vamos a hablar de cosas de futurología o estamos hablando de cosas que están sucediendo hoy? Entonces, esa es la invitación para que podamos ir sumergiéndonos en estos temas, en estos contextos. Vamos entonces a partir con una pequeña actividad.
Lo primero es, voy a poner esto acá. ¿Cuáles son sus expectativas de este espacio? ¿Qué esperan de un título como el que revisaron, de algo a lo que se suscribieron? Para eso entonces ustedes pueden simplemente acá colocar, quiero conocer más. Pueden utilizar el texto, pueden utilizar una imagen si así lo quieren, y desde acá pueden buscar una imagen. Quiero conocer. Pueden mezclarlo y luego simplemente lo envían. Bien, muchas gracias. Ya se están viendo entonces las primeras interacciones. Vamos a darle solamente un par de minutos. La idea es que hagamos algo bastante más dinámico. Estén atentos entonces a poder participar, eh, aprender nuevas herramientas para la enseñanza y el aprendizaje en el aula. Sí, es parte de las cosas que vamos a aprender, pero también vamos a aprender un poquitito el porqué, de dónde viene todo esto y cómo se mezcla en lo que se está haciendo precisamente en México. Bien, vamos a dar algunos minutos solamente. Voy a colocar mi cronómetro en pantalla. Bien, ya acá aparecieron bastantes más. Conocer cuál es el entorno mexicano hacia la educación y en dónde está posicionado el tema, en México el tema, ¿sí? Vamos a revisar un poquito de eso. Conocer más de este tema, sí, me interesa el tema. Quiero saber sobre el principal problema del desarrollo educativo en México. Wow, ese ya es mucho más macro, ahí necesitamos más de una sola sesión, así es que creo que por ahí no creo que alcanzar el ancho de eso. Pero sí vamos a ver, tomar el tema, ejemplo del modelo educacional mexicano para Venezuela actual. Sí, hay algunas cosas que se pueden revisar, yo creo que hay varios elementos que son transversales a Latinoamérica. Eso pasa mucho, yo creo que de pronto uno cree que es muy distinto un lugar de otro y la verdad es que tenemos los mismos dolores como denominador común. Cómo utilizar las herramientas tecnológicas para apoyar el apropiamiento del conocimiento. Buenísimo, buenísimo, buenísimo esa parte, creo que lo vamos a tocar casi al detalle. Aprender del tema y su impacto, sí, sí, efectivamente, vamos a revisar ese tema para innovar el proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de la tecnología. Ese es un tema que la pelota va a quedar en el lado de ustedes. Lo que vamos a ver acá son estos elementos que necesitamos o no innovar. Eh, Poder innovar el proceso, descifrar las innovaciones necesarias en productos tech para el mejor futuro de educación en México. Acá hay un elemento importante. Hoy día teníamos un evento acá en Chile que es el ECAD y hablábamos un poco de eso. Este ECAD es como el centro de centros de apoyo a la docencia y hablábamos un poco precisamente de este tema. Eh, ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo lo necesitamos trabajar? Y eso tiene que ver un poco con esta comunión de los actores del sistema educativo. No se deben ver como rivales, no se deben ver tampoco las mismas instituciones como competencias, sino precisamente comenzar a trabajar de manera colaborativa y cooperativa. Bien, ya tenemos varias opiniones. Agradezco enormemente a todos los que participaron. Para ir dinamizando esto, vamos a ir compartiendo ya algunas de las diapositivas que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, discutir qué no ha sucedido, toda la innovación necesaria, cuáles son los bloqueos. Oh, también vamos a hablar de eso. Y conocer el impacto que tiene la innovación tecnológica. Oh, están apareciendo muchos más, pero les pido las disculpas a quienes están escribiendo ahora en este momento porque necesitamos ir dinamizando. Pero muchas gracias. Y van a haber más instancias de interacción, así es que, ojo. Bien. Entonces, como les comentaba, aquí hoy día estamos como en una figura donde la brújula es más difícil de orientar, porque efectivamente están pasando muchas cosas en el contexto, están pasando muchas cosas y de manera sumamente dinámica. Hay los elementos de contexto, no solamente para la educación, sino en términos generales, están dinamizando cómo yo estoy vinculándome con el contexto.
Y yo creo que esa es la primera clave, la primera idea fuerza es que efectivamente nosotros nos estamos comunicando, nos estamos desenvolviendo con un contexto muy dinámico y muy emergente. Y esto aparece un poco en esta figura, que son nuevas interfaces de desafío. La interfaz con el contexto es bastante más móvil de lo que era antiguamente. No es un gran descubrimiento, pero sí estamos claros que efectivamente acá estamos hablando ya de dos fases. Hasta se hablaba ya de un mundo bastante complejo y ambiguo. Este concepto VUCA de volátil, incierto, complejo y ambiguo es algo que no es relativamente nuevo, sino que en el siglo pasado, desde 1980, tras la Guerra Fría, se comienza a hablar de un contexto que es bastante más ambiguo, que las personas se va hablando, Sigmund Bauman habla acerca de los tiempos líquidos. Sin embargo, a partir del año 2020 ya incluso esa liquidez se habla de gaseoso, porque efectivamente tras la crisis sanitaria se genera ya un contexto mucho más caótico. Y ya hablamos entonces de los entornos Bunny, que hay un aumento de la fragilidad, hay un aumento de la ansiedad, hay un aumento de las figuras no lineales, ¿ya? Y esto hace que el contexto sea bastante más incomprensible, porque estamos como muy adecuados a entender las lógicas de manera lineal, ¿ya? Tenemos una figura de tiempo, tenemos una figura cronológica, tenemos un sílabus, tenemos una estructura curricular, tenemos muchas cosas que son muy lineales. Sin embargo, el contexto nos va evidenciando que lo lineal no siempre es lo ideal para poder movilizarse en estos ambientes. Entonces, eso hace que efectivamente estas situaciones sean más frágiles. Hoy día se habla, por ejemplo, en los contextos de mercado, por ejemplo, la figura de los unicornios en las startups, ¿cierto? Esta figura en el fondo van iterando cada vez más rápido, entonces está permitido el error. Y eso quiere decir entonces que yo puedo y necesito errar más rápido para poder ir aprendiendo del contexto cada vez más. Esos son elementos entonces que van movilizando y que van haciendo que las figuras desde el aprendizaje hasta la movilidad de los mercados va variando, va variando. Y eso es un tema que no es menor y que va apuntando hacia lo que vamos a ir desenvolviendo como temáticas, como preguntas incluso también. Los entornos Bunny entonces añaden esta complejidad al reto, por lo tanto involucra que los liderazgos sean también distintos. Nosotros estamos ayudando a formar qué tipo de líderes desde la educación, qué tipo de líderes hoy día están o llevan a cabo las mayores cambios importantes en el mundo. Pensemos, por ejemplo, hoy día en Elon Musk. ¿Cuáles son sus características? ¿De qué manera se desenvuelve? ¿Qué cosas hace erráticamente y qué cosas no? ¿Y qué pareciese ser que es errático, pero efectivamente le da cada vez más credibilidad? Ahí hay algunas cosas que efectivamente requieren, ¿cierto?, algunos elementos más fuertes en términos de desarrollar mayor resiliencia, una mayor aceptación y una empatía y mejorar estos constructos que van también a desarrollar elementos de intuición. Es muy importante esa intuición porque en el fondo es la conexión natural que tiene el ser humano con su contexto. Y si eso no, eso se pareciese ser que los sistemas formativos como que se corta, como que efectivamente solamente es válido aquello que tiene evidencia. Eh, en una parte sí, pero en otra parte se requiere la intuición, ¿ya? Y eso es parte del proceso, ¿ya? Y esto evidentemente lo dice Michael Page. Otras ideas, ¿ya? El tema en cómo nos desenvolvemos basados en una sensación de elección actualmente. Netflix, por ejemplo, nos plantea que podemos ver la serie que antes teníamos que esperar un día X de la semana para poder verla en un horario específico. Hoy día la vemos cuando queremos, hoy día vemos ese contenido en el momento que queramos y durante la extensión del tiempo que también queramos. Si queremos vernos una maratón de series, la podemos hacer o si queremos vemos un trozo de un capítulo y luego seguimos viendo en otro contexto, porque además es multipantalla. O sea, podemos verlo en televisión, con un Smart TV, podemos verlo en el computador o podemos verlo en el celular. Entonces, tenemos mayores posibilidades de visibilizar entonces ese contenido. Y eso nos da una sensación de que efectivamente estamos nosotros determinando qué vamos a ver y por qué y cuándo. Lo mismo nos sucede con Spotify, que también nos transforma en especie de DJ. Ya no tengo que elegir una canción específica de un disco, tengo que efectivamente puedo navegar, me ofrece opciones, me ofrece comunicarme con otros, escuchar lo que está escuchando mi amigo, hacer listas colaborativas.
nuevamente, esa sensación, ¿cierto?, de estar completamente libre y eligiendo. Waze también nos permite elegir la ruta más ideal, nos promueve una que es la más corta, pero si nosotros queremos probar otras porque queremos irnos por un camino que no conocemos, también podemos optar. Podemos también, incluso hoy día, vincularnos con otros, tener vinculaciones de pareja con otro que pareciese ser que se parece a nosotros por las características con las cuales nos suscribimos a la plataforma. Pero todo esto está mediado por algoritmos. O sea, no es que efectivamente estemos nosotros eligiendo. Por eso hablo de una sensación de libertad, de una sensación de estar eligiendo. Estas plataformas nos promueven ciertos contenidos, nos promueven ciertas relaciones, nos promueven la movilidad como usuarios dentro de un sistema. Pero si nosotros no somos conscientes de que esto efectivamente hay un algoritmo detrás que está mandándonos, por ejemplo, los contenidos que están en la parrilla de Netflix son aquellos que el algoritmo considera que son los que a mí me gustan. Entonces, ¿qué pasa con ese real poder de exploración que tenemos? Esa curiosidad que podemos tener por otros contenidos. Se va limitando. Y eso es un elemento que no muchas veces somos conscientes y que efectivamente hay un concepto que es muy fuerte, que lo maneja acá en Chile Marcela Monber, sobre los huérfanos digitales. Esta orfandad nos promueve que efectivamente, o sea, nos muestra que efectivamente como concepto, nuestros hijos, nuestros niños, están mediando con tecnología digital, pero ni las familias tienen la capacidad para que se pueda desenvolver en ese ambiente. En el colegio tampoco tienen planes que efectivamente apunten al desarrollo de sus habilidades digitales tempranamente, y por ende entonces vamos cayendo en esta situación de creer y tener esa sensación, y al tener esa sensación y palparla constantemente lo hacemos realidad. Y ahí hay un tema importante. Ahí hay un tema, una alerta. Ahí hay que colocar una banderita roja porque eso efectivamente está mediando y está considerando que nuestras nuevas generaciones visibilicen esto como el full real. Y la verdad es que estos algoritmos muchas veces no se visibilizan y no se entienden como tal. Entonces, ¿esta sensación es nueva? La verdad es que no. La verdad es que viene desde hace bastante más tiempo. Acá yo solamente les voy a contar cómo era antiguamente, cómo se movilizaba esta posibilidad que se le entregaban a los usuarios. Por ejemplo, en televisión abierta, en Argentina, sin ir más lejos acá, el usuario podía elegir, por ejemplo, el futuro de un personaje. Este era un personaje X que viajaba en el tiempo y que llegaba a un momento más contemporáneo. Y el usuario que estaba viendo televisión podía elegir si Walter se llamaba el personaje, Walter iba a entender un ejercicio matemático o se iba a ir a una fiesta. Y dependiendo del canal que elegía, en este caso Telefe o Azul Televisión, era el destino que terminaba de ver el usuario. Y ya entonces iba dando esa sensación de que era algo, digamos, eh, que estaba sucediendo, ¿ya? Entonces, este es un fragmento muy pequeño el que voy a presentar. No sé si se logra escuchar. Ah, perdón. No, no sé si se está No se escuchando. escucha, no se escucha. Igual si quieres creo que puedes dejar de compartir y volver a compartir con sonido. Sí, déjame ver una cosa que yo tampoco lo escucho acá, pero vamos a hacerlo visible y espero posible esta vez. Eh, Poco perdido. Tengo algunas imágenes para mostrarle. Si querés ver a Walter perdido con una computadora, anda a Telefe. Si lo querés ver perdido con el fútbol, quédate en este canal. Ahí está el poder de elección, ¿ya? Del usuario, que se entregaba incluso en televisión abierta. O sea, esto no es nuevo, sino que efectivamente pasa a ser un poco más producido por los avances tecnológicos. Tanto así que efectivamente Netflix nos dice, ya, si tú no sabes qué querer ver, entonces yo elijo por ti. Yo elijo por ti. En el fondo, ahí hay un tema que de verdad de pronto pasa desapercibido o se ve con una mirada bastante más
más suave, más light, más liviana. Y la verdad es que no debiese ser algo tan así, porque efectivamente ya cuando decidimos no elegir, estamos entregando nuestra capacidad de elección a una máquina. Y esa máquina, entonces, si decimos que nos gusta lo que él nos muestra, entonces va a seguir sesgando los contenidos de acuerdo a lo que él cree que a nosotros nos gusta. Bandersnatch, ¿cierto? Que es una serie, digamos, del mismo Netflix, no voy a profundizar en esto, pero esto sí, efectivamente, también él iba eligiendo ya con mayor profundidad, distinto a lo de Walter, que era una elección dicotómica. Acá no, acá constantemente se le va preguntando al usuario por dónde y qué cosa quiere que haga el protagonista. Incluso el protagonista de alguna otra manera como que interactúa contigo como espectador. Este es un experimento también bastante interesante de esta época porque va moviendo y va movilizando el cómo nos estamos o cómo estamos entendiendo esta creatividad y este bienestar. Y ojo con eso. Estamos llenos de contenidos, es la época que más información tiene la humanidad, pero también es el periodo en el que más fácil se engaña a la gente, o que más fácil caer en opiniones creyendo que son elementos fundantes. Y eso también es importante conocer. ¿Qué sucede con nosotros? También a partir de esta interacción con la tecnología vamos generando también otro tipo de interacción para poder desarrollar esta creatividad. Y hablamos entonces de la divagación negativa. Cuando caemos en la procrastinación, hablamos entonces de esta divagación más bien negativa que nos va generando este auto boicot. En el fondo estamos como evitando desarrollar ciertas actividades que evidentemente promueven nuestro bienestar. Pero también está esta divagación positiva, es decir, una divagación en la cual yo voy a plantear cómo intenciono ciertas actividades, cómo intenciono que efectivamente puedo desarrollar ciertas actividades y voy generando hábitos, ¿ya? La única forma de evitar un hábito negativo es posicionándole un hábito positivo encima, ¿ya? Esto es parte del aprender y desaprender. Cuando logramos desaprender es precisamente cuando logramos reemplazar aquello que nos resulta importante desde la perspectiva de cómo se acuñó en nuestro cerebro y cómo lo planteamos a futuro. Entonces acá es muy importante que esa divagación negativa se pueda transformar en una divagación positiva, y eso tiene mucho que ver con nuestra interacción y nuestro poder de decisión frente al uso de tecnología, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí hay que poner acento en estas cosas. Por aquí ¿Cómo creo que se fue. aprendemos? Listo. Listo, se fue un poquito la conexión, pero ya estás de regreso. ¿Sí se ve? Sí, Ya, se ve bien. perfecto. ¿Hemos puesto atención a cómo aprenden? Mira, lo importante es que de alguna otra manera otras áreas, ¿cierto? Ya no la educación propiamente tal, pero sí, por ejemplo, tenemos bastante más caracterizadas las personas. Las personas que nacieron en una determinada época tienen ciertas conductas más marcadas que otras, ¿sí? Por la interacción que tienen con ciertos medios. Por ejemplo, esta generación centennial valora más las experiencias sociales, tiene un porcentaje alto de inclinación a realizar pagos a través de los celulares, consumen y comparten más contenido viral, realizan compras, digamos, online por la comodidad que esto refiere, y sin embargo, fíjense en esto, en el fondo igual prefieren las compras en tiendas físicas. ¿Por qué? Porque por la experimentación. En cambio, la generación millennial en un 73% prefiere la compra en línea versus la compra en la tienda. Entonces ahí hay elementos que son importantes de cómo entonces yo como dueño de una tienda puedo entonces relacionarme con estas generaciones dependiendo un poco de la edad que tienen. Entonces puedo perfilar los productos de acuerdo a las características que ellos van evidenciando tener. Entonces también tenemos las características de la generación X, ¿cierto? Aquellos que nacieron entre los 60, en el 65 y el 80, donde, hablando nuevamente de las compras, solamente un 58 prefiere las compras en línea, y su actividad favorita usando internet es jugar. Prestan mucha atención a los testimonios. Ojo con eso. Entonces,
Luego llegamos ya a los más grandes, ¿cierto? Entre el 46 y el 64, y acá un 71% compra en tiendas físicas sí o sí. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Estos no son elementos como para ir a vender productos, sino para entender que la categorización, la caracterización, la personalización y la empatía por el otro, saber qué le gusta al otro, no trascienden a otros contextos. Si bien no hemos aprendido cómo efectivamente aprenden, sí hemos aprendido cómo personalizar sus experiencias. Y resulta que el aprendizaje sucede en experiencias. Entonces, si ya sabemos estos elementos, ¿por qué no los traemos o no los trasladamos o no hacemos transposiciones hacia la forma de aprender? El Age Management, un elemento que se viene posicionando de manera importante. La figura en una empresa hoy día trascienden distintos tipos de edades, distintos tipos de cultura, distintos tipos de formas de ver la vida. Ya vimos un poco las caracterizaciones. Y esto, en el fondo, hoy día está requiriendo que las entidades logren hacer estas mezclas, logren hacer que, en definitiva, las personas puedan entender más rápidamente cuáles son las características del otro y efectivamente ir generando estos espacios más de colaboración donde la experiencia de uno va a ayudar a la agilidad del otro y viceversa. Esto tiene que ver un poco con estas figuras estratégicas y las empresas que están entendiendo esta lógica, porque cada vez nos estamos haciendo más mayores, cada vez estamos llegando a ser más longevos, entonces tenemos que ser capaces de redistribuir estos esfuerzos, de redistribuir los roles y dejar un poco al margen estas figuras cuando somos como un poco inclusivos incluso con los adultos mayores. Cuando los adultos mayores hoy día se están encargando de un mentoring súper importante en las empresas más importantes. Incluso el tema del aprendizaje a lo largo y ancho de la vida tiene que ver con esto. Tiene que ver con la capacidad que van a tener las empresas para hacer esto age management. O sea, van a poder integrar a distintas generaciones para poder potenciar efectivamente sus desarrollos, sus emprendimientos. ¿Cómo estamos en esta fase ya post-pandemia? Relacionando todos estos temas que hemos conversado. Antes de promover, también deberíamos empatizar, uno de los conceptos que también hemos trascendido en gran parte de estas diapositivas. Este es un pequeño video también que lo vamos a ver, dura 1 minuto y vamos a pasar rápidamente. Este es un video que ya está súper viralizado, pero es importante recoger un par de conceptos de él. Naces sin miedos, pero no tardan en aparecer. Tienes miedo a ser diferente, a no ser suficiente. Tienes miedo a no ser especial, mientras luchas por ser como los demás. Tienes miedo a que te juzguen, a desconectar, a no encontrar trabajo. Y cuando lo encuentras, tienes miedo a perderlo. Tienes miedo a no encontrar pareja, porque debes estar con alguien. Pero tienes miedo al compromiso, porque quieres ser libre. Tienes miedo a firmar contratos de por vida. Tienes miedo al tiempo. Al tiempo. Me pregunto si es así como nos quieren, con miedo a vivir. Si nos enseñaron a resolver raíces cuadradas en lugar de enseñarnos a gestionar emociones. Porque es así como nos quieren. Me pregunto por qué se tarda 10 minutos en conseguir Viagra. Pero hay 4 meses de espera para el psicólogo de la sanidad pública. ¿Cuándo dejaremos de ser una sociedad analfabeta emocionalmente? ¿Cuándo entenderemos que no hay nada más valiente que enfrentarte a tus miedos? El día que lo hagamos, quizás no tendremos que celebrar este día. El contexto de la salud mental es el reflejo claramente de por qué no nos va bien con el uso de tecnología, por qué finalmente en un 77% las personas tienden a utilizar la tecnología más bien como ocio, en funciones de evasión de la realidad. Y eso es un tema no menor. O sea, efectivamente acá el uso de la tecnología para consignar valor en su uso, en obtener los beneficios de estar online, para aprender, para conocer un montón de cosas, está mediado por esto, está mediado por lo que aparecía acá, por un contexto de salud mental no atendido. Y esto se puede agravar y puede generar mayores brechas en adelante. ¿Qué elementos vamos a necesitar en ese espacio? Se habla entonces de algunas características. El Foro Económico Mundial habla acerca de
estas características que vamos a ir necesitando. Se habla entonces de 10, incluso aquí solamente presentan 5, que son como las orientativas un poco para trabajar con niños. Sin embargo, en el caso más urgente, se va a requerir de estas competencias para el 2025, según también los mismos estudios, y que van a estar relacionados con las competencias de resolución de problemas, de autogestión, del trabajo con gente, y esto habla un poco también de la multiculturalidad a la cual estamos sujetos, y un uso y desarrollo de tecnología. Es decir, necesitamos conocer estos elementos. Pero ojo, porque acá muchos de estos elementos se promueven en función de que son aquellas competencias que efectivamente la inteligencia artificial no va a llegar. Es decir, lo que se espera es que en el fondo la inteligencia artificial remueva el mercado laboral, lo remezcle un poco pensando en aquellas cosas que son más de carácter físico y que la robótica y la inteligencia artificial van a poder hacer mejor y más rápido y más eficiente. ¿Realmente? La verdad es que no. La verdad es que ya está entrando a otras dinámicas. No sé si ustedes conocen el proyecto DALL-E, pero el proyecto DALL-E implementa ciertos elementos de realidad, o sea, a través de inteligencia artificial ya se puede ir creando. Es decir, yo puedo ingresar texto y ya puedo crear imágenes. Un pequeño ejemplo, voy a dejar de compartir acá para... Simplemente si no la conoce. ¿Qué es esto? Pero se está visualizando. Me dicen si se ve. Sí, ahora creo que sí, no. Sí se ve. Entonces yo quiero ver un cerdo en una piscina con lentes. Se toma un poquito de tiempo, muy cortito en todo caso, y nos va a presentar algo que está hecho con inteligencia artificial. ¿Ya? Un cerdo en una piscina con lentes. Esto no es que lo haya buscado en Google y nos lo haya presentado, no, lo creó a partir de los elementos que ya tiene en conocimiento el algoritmo, ¿cierto? A través de estas técnicas de Machine Learning, entonces ya puede crear cosas. O sea, el contexto de la creatividad, es decir, esto es el principio. Hay elementos que de texto yo puedo generar un video con una frase como la que acabo de colocar, puedo crear distintos tipos de cosas, puedo crear hasta un libro en función de una serie de conceptos.
La inteligencia artificial está abordando temas muy potentes hoy día. No solamente entonces están en esta visión o en esta coyuntura, aquellos elementos que propicien solamente el escenario de lo físico, sino también en los contextos de la creatividad. Entonces la creatividad la tenemos que educar. La creatividad ya no solamente la vamos a llevar al mundo gráfico y a estos elementos, sino que vamos a tener otros contextos más también para poder ir visualizando cómo abordarlo. Entonces, ¿de qué manera vamos a ir abordando? Ya estos son otros proyectos, vamos a continuar más rápidamente. El tema de la tendencia. Las tendencias también son elementos que debemos comenzar a trabajar. El trend hunting, por ejemplo, es un elemento importante que se está incorporando a las nuevas dinámicas. Entender cómo vienen cuáles son los elementos. ¿Se acuerdan que hablábamos de la intuición? Bueno, la intuición también tiene métrica, también tiene métodos, y eso hoy día tienen espacio también incluso para estudiarlo. Acá les recomiendo uno de los cursos de Crejana que es gratuito y que en el fondo nos muestra el qué para poder describir una técnica, el por qué para poder dar la razón de por qué viene esto en adelante y se va a utilizar y por qué no, y el cómo. Y tiene que ver un poco con las pruebas y con los comportamientos que estamos teniendo en torno a estos temas. Aquí, entonces, hay un cambio importante en torno a todos estos elementos. Hablábamos en la figura del Bani, ¿verdad?, acerca de lo no lineal. ¿Por qué? Porque el oráculo del hipervínculo hace un cambio importante. En los 90 aparece la World Wide Web, siendo un proyecto que iba a democratizar el acceso a la información, y de alguna u otra manera hoy día ya va trascendiendo a eso. Y de lo que teníamos en algún momento como este cambio, lo decía Juan Miguel Muñoz, la figura del cambio de contexto de Gutenberg a Zuckerberg, en fondo esto fue variando, fue cambiando, y hoy día estamos avanzando hacia temáticas más profundas. Pero en todo esto, lo más importante, en el fondo, es esta empatía digital. Es poder tener esa capacidad de ponerlos en el lugar del otro, tratar de ver qué siente, tratar de ver qué piensa, y estos son los elementos que van necesitando los sistemas educativos. Ya nos estamos acercando a estas cosas. Tenemos un gran contexto, tenemos muchas cosas que van cambiando constantemente, tenemos grandes desafíos. La inteligencia artificial está desafiando la creatividad humana. ¡Wow! No lo habíamos pensado, pero ya está. Entonces, ¿era futurología? No, está sucediendo ahora. Y es hoy día cuando tenemos que reaccionar. Entonces, desde esa perspectiva, saber o entender cómo es que aprendemos es muy importante. Cada uno de nosotros debería saber cómo funciona nuestro cerebro. Cada uno de nosotros deberíamos saber cómo es que aprendemos. Cada uno de nosotros deberíamos saber estos elementos para poder tomar decisiones correctas, para poder desaprender aquellos hábitos malos y posicionar encima de estos hábitos que sean positivos para nuestra vida. Esto tiene mucho que ver con esto que les comentaba de un principio. El contexto es un elemento estratégico para la educación. Si la educación no logra permear, no logra asociarse, no logra vincularse con el contexto y sigue en las figuras más estancas, en estas figuras donde yo genero un currículum entre cuatro paredes y al final no tomo estos elementos de contexto, evidentemente vamos a tener a egresados de esos programas obsoletos antes de que comiencen a estudiarlo. Y eso es un elemento importante. Cuando pensamos en cómo vamos a mejorar nuestra economía tiene que mejorar en función de la calidad del aprendizaje que estamos obteniendo. Y tiene que ver un poco con las figuras de contexto, tiene que ver con cómo está avanzando la tecnología, tiene que ver con qué elementos nos interesa que se vayan desarrollando las nuevas generaciones, y en el fondo visualizando qué está sucediendo en este contexto. Porque en el fondo la idea es poder trabajar con la tecnología y no para la tecnología. La idea es aprender con tecnología y no ser, digamos, un simple consumidor de la tecnología, sino ser, no solamente ya se hablaba mucho del prosumidor, este consumidor ya a la vez productor. No, hoy día tienen que ser diseñadores de aprendizaje. Hoy día tengo que yo diseñar qué es lo que voy a aprender. Y ahí entonces hay nuevos actores. Hay nuevos actores que están posicionando estos elementos. Acá simplemente como ejemplo, contarles que
Los frameworks de competencias digitales, por ejemplo, el más respetado, el que tiene mayor incidencia en las tablas, digamos, de búsqueda y de validación de expertos, es el de la DICOM. Este de la DICOM trabaja ciertos elementos que para nuestra realidad latinoamericana no es tan idóneo, pero sí en el fondo es el que más se está validando. Esto tiene una gran cantidad de años de estudio. Deben ser más de 10 años de estudio. Sin embargo, ColonIQ, a través de inteligencia artificial, desarrolló su propio marco de competencias digitales en función de lo que se busca, en función de lo que buscan los usuarios, los docentes, la familia y los estudiantes. Y en función de esos elementos creó este marco referencial. O sea, estamos entonces en los albores de elementos que pueden ser bastante más auspiciantes para el cómo voy a aprender. Y esto no solamente es un problema o es una situación del entorno educativo. Esto es parte de todos nosotros. ¿Qué sucede en el contexto de la educación formal? Entendiendo como formal la educación tradicional, ¿cierto? Donde tú estudias una cierta cantidad de tiempo y te entregan un certificado que valida lo que tú aprendiste. Lo no formal es aquello que tiene que ver más bien como con la índole de la capacitación. Y lo informal es todo aquello que tú aprendes sin ninguna certificación mediante, como aprender a andar en bicicleta, por ejemplo. Cuando logramos entender que la capacitación o el aprendizaje no está departamentalizado de esa manera, sino que uno va aprendiendo en distintos contextos, en distintos escenarios, es cuando logramos entonces ir como incorporando esta autonomía, esta autorregulación, para que efectivamente yo como profesional futuro pueda aportar valor a mi sociedad, pueda aportar valor a mi contexto. Acá hay algunas cosas que están sucediendo. Efectivamente, edX, Myriadex, Coursera están siendo las plataformas de aunar a mucha gente en un espacio digital donde se está aprendiendo. Harvard y las principales, Stanford, principales universidades a nivel mundial tienen una cabida acá. No están creando su propio entorno, no. Ellos ya se están integrando a un entorno que está abierto. Y eso también es importante de conocer. ¿Qué sucede en lo no formal? Ya estas empresas como Platzi, Doméstica, Udemy, Coder House, están hablando ya de esta piedra filosofal que se habla en términos de educación. ¿Cómo yo personalizo la educación? Y aquí también tenemos estos espacios que van promoviendo una forma distinta de ir aprendiendo. Hay una gran cantidad de empresas que están dedicadas a la tech, y esto en el fondo nos dice, nos muestra cómo es que queremos y esperamos estos espacios de convergencia. Una convergencia que tiene que también entender y visibilizar que ya no nos vinculamos con solamente estudiantes jóvenes. Lo que decíamos hacia atrás, el age management, tenemos muchos elementos de contexto, tenemos muchos más elementos, tenemos que incorporar la educación de adultos. La educación de adultos es parte de este proceso de aprendizaje, porque hay algunos elementos que funcionan en el ambiente pedagógico, pero son ambientes donde los estudiantes son más pequeños. ¿Y qué pasa con el adulto? El adulto que entra a la educación superior ya tiene sobre 18 años, probablemente, acá en Chile algo así es, y eso significa o implica que ya es un mayor. Y obviamente el modelo educativo también tiene que ser acorde con esa realidad. Fíjense en este ejemplo, y esta es una pequeña actividad para ir ya cerrando. Esta frase que dice, mis estudios no solo fallaron al no enseñarme lo que profesaban que enseñaban, sino que evitaron mi educación al grado que me enoja pensar todo lo que pude haber aprendido en casa por mí mismo. Esta frase, ¿cuándo creen que fue dicha? Y ahí tienen para poder responder ustedes. Y veamos cuál es la tendencia. Muy bien. Compartir. Está dividido, ¿verdad? Está dividido en el antes de 2020 y les puedo decir que sí. Efectivamente, esto fue antes del 2020 y bastante antes del 2020.
en 1856. Esto es parte de la biografía, la autobiografía de George Bernard Shaw. Entonces, estamos hablando de que el sistema educativo en sí, o la forma en que está planteado, efectivamente tiene desde hace tiempo ya algunas falencias y los usuarios lo identifican. Entonces, ya teniendo esto en mente, ya teniendo esto claro y sabiendo qué está pasando en el contexto, tenemos que ser más estratégicos. Tenemos que buscar, por ejemplo, el saber que hoy día eh, ya no basta con un currículum, sino que se basta, o sea, es necesario ya que las personas seamos estratégicas en la forma en que nos vinculamos con el resto, con el contexto, con el medio ambiente, con los otros, con las multiculturas, con las formas de aprender, con el respeto hacia el otro y con una figura más empática de la figura de aprendizaje. Em, Acá, por ejemplo, hay un pequeñito reflexión que quisiera compartir con ustedes, que es un pequeño caso. Pensemos en esto. Durante los primeros meses del 2020, debido a la pandemia del coronavirus, el sistema educativo decidió que la enseñanza escolar se realizaría a distancia. De manera casi inmediata, las escuelas y los profesores ofrecieron experiencias de enseñanza-aprendizaje remotas de emergencia, haciendo uso de diferentes tecnologías, como Zoom, Teams y otras. ¿Es este hecho algo innovador para el sistema educativo? ¿Qué piensan ustedes? Ahí pueden interactuar con la plataforma, ¿verdad? Pueden dejar sus cosas. ¿Es este hecho algo innovador para el sistema educativo? La incorporación de estos elementos. No. Muy bien, tenemos ahí dos posturas claves sobre esto. Decadencia es un sistema ya debilitado. Ajá. Era algo que se tenía, pero que no le daba importancia. Ujú. Eso es clave, eso es clave. De hecho, todos estos frameworks de uso de tecnología vienen de hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. De hecho, 1940 es el primero que se utiliza para que el mundo educativo utilice tecnología. En muchos lugares sí lo fue, no, nunca fue prioridad para la escuela. Ujú. Sí, hay varios elementos ahí que van conjugando en esta visión sobre lo que entendemos por innovación. Hoy día se usa muchísimo esa palabra, o sea, que la innovación aquí, la innovación allá, esto, otro, pero ¿qué es innovación? ¿O qué es innovación para un sistema educativo? ¿Qué es innovación para un país? Y esos son temas que son cruciales, que creo yo que son parte de elementos que tenemos que ir revisando. Bien, muchas gracias a quienes participaron. Les comparto entonces, toda innovación es cambio, pero no todo cambio es innovación. Para hablar de innovación debe haber un elemento de intención. Es decir, si yo solo voy a hacer la misma clase, pero solamente a través de un medio telemático, no estoy generando ninguna innovación. O sea, en la medida en que yo ocupe el medio de telemático en el cual yo pueda interactuar de alguna otra manera con ustedes, en este caso, por ejemplo, estoy interactuando con muchas pantallas en negro, pero sé que están ahí porque están respondiendo. Entonces, en ese sentido, yo tengo esa intención de hacer un cambio, de hacer un vuelco en un webinar, ¿verdad? No es un webinar que yo quiero hablar todo el rato, sino que yo también quiero ir recogiendo qué están pensando ustedes de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Así entonces tenemos que ir ya entendiendo, por ejemplo, y para como ir dando un cierre a esto, como eslogan, yo diría que hay un tema que es muy importante y que el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender y no cuando alguien quiere enseñar. Entonces tenemos que entender que este diálogo, esta forma de empatizar con el otro también involucra que tengo que ser capaz de preparar un ambiente para que sea propicio para aprender. Siempre hago este ejemplo, la mise en place que utilizan en gastronomía, por ejemplo, cuando uno se sienta en un restaurante bonito, ¿cierto? Con una buena presentación, con un buen mantel, con una bonita copa, con un espacio, una iluminación, aromas especiales, etcétera, me siento y me dan ganas de comer. Bueno, lo mismo deberíamos hacer en el sistema educativo. Sentarnos y tener ganas de aprender. No solamente sentarnos, ¿verdad? Sino que estando y teniendo ganas de aprender. Entonces, eso va a suceder en la medida en que seamos capaces de entender que esto en el fondo no sucede cuando uno quiere enseñar, sino que va a suceder en la medida en que el otro tenga intenciones de aprender. Y así, en el fondo, podemos hacer un cambio importante.
¿Qué está pasando? Y esto un poco ya en el contexto más mexicano, ¿verdad? Acá yo traje 2 textos interesantes y muy pertinentes, están abiertos, entonces ustedes también los pueden trabajar. Hay uno que son los perfiles digitales de los docentes en México, y este es un texto bastante interesante, lo trabajaron en el IPN, un análisis teórico de los conocimientos y habilidades, hacen una transición desde las educadoras de preescolar hasta la educación en empresas, ya la capacitación en empresas. ¿Cómo trasciende todo esto? ¿Ya? ¿Cuáles son estos elementos? ¿Cuáles son las situaciones de uso de tecnología? ¿Cuáles son los modelos que se están utilizando? ¿Cuáles son, de alguna manera, los anhelos que tienen los mismos estudiantes? Es un libro que es enriquecedor en ese sentido y que muestra efectivamente cuáles son estos objetivos curriculares y pedagógicos que marcan los programas de estudio que se están utilizando digamos, como a modo general en el país. Esto, en el fondo, como cierre, ¿cierto? Dice, la habilidad instrumental, cognitiva y comunicativa que se entrelazan para que los sujetos aprendan a usar tecnología o equipos tecnológicos, desarrollen conciencia de la información que están adquiriendo, desarrollar conciencia de la información que están adquiriendo, y a su vez puedan interpretar esa información y transmitirla a los demás. O sea, se están definiendo patrones muy, muy importantes. Esto está en una etapa de detección, está en una etapa de análisis, está en una etapa y depende mucho que la implementación sea llevada a cabo no solo por el sistema educativo, sino también por las familias. Hay muchos, muchos elementos que deben comenzar a conjugarse. Y no esperar el cambio vertical, sino también comenzar con el cambio horizontal y en el sentido importante de yo hacerme cargo de esto que está pasando. ¿Cómo yo me voy a informar? ¿Cómo yo voy a cambiar un mal hábito de malgastar tiempo en simple ocio y no atribuir ese tiempo a buscar nuevos conceptos para poder, por ejemplo, en vez de entregarle el celular a mi hijo con los contenidos que el algoritmo quiere mostrarle, yo hacer, por ejemplo, una lista previa en YouTube y pasárselo con contenido que yo seleccioné, que yo curé previamente. Esa curación de contenido entonces tiene una intencionalidad. Y así es donde yo, en esos pequeños ejemplos, en esos pequeños sucesos de vida normal y cotidiana, voy haciendo el cambio. Es un cambio en el cual incluso acá lo que se plantea es que estos frameworks establecidos por educadores se escapan de los contextos y de las realidades. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos promoviendo son estilos distintos a nuestra vida cotidiana. Y necesitamos explorar hacia la tecnología digital, necesitamos explorar dentro de nuestro propio contexto, sobre lo que queremos enseñar y lo que queremos también recoger. Desde esa figura también, el otro estudio, que también está abierto ahí para que ustedes lo puedan ver, es la competencia digital docente ya en el estadio superior. Esto es de la Universidad Veracruzana, y hay un tremendo trabajo ahí, hay un tremendo trabajo, un tremendo desarrollo, y que la implementación va a ayudar a que efectivamente los futuros profesionales puedan generar valor en sus ámbitos de desarrollo, que puedan generar valor en sus ámbitos disciplinares, que efectivamente aquello que de una manera más abierta. La tecnología tiene que transformarse en un exoesqueleto. La humanidad aumentada habla de eso, habla de cómo yo ocupo la tecnología para poder hacer un uso más ampliado de mis propias capacidades, pero aumentadas por el uso de tecnología. Así entonces, lo que debemos ir considerando es que, bueno, estos 2 estudios en el fondo dan una visión de una formación a futuro inicial de los docentes. Ahí hay que apostar muy fuertemente en la formación inicial de los docentes y en los docentes en ejercicio. Es muy esperanzador ver estos estudios y cómo se proyectan hacia una figura que efectivamente tenemos que pensar ya en una figura de una inteligencia colectiva. Ya no podemos dejar todo esto en el sistema educativo, no podemos dejar esto solo en los gobiernos, no podemos dejar esto solamente en el mundo de las EdTech. O sea, tenemos que ser de manera colaborativos, tenemos que hacer que efectivamente este aprendizaje sea más que un transaccional. Y aprender que efectivamente, si nosotros queremos enganchar al otro y queremos hacerlo también partícipe de un proceso formativo, ¿qué quieres aprender hoy? Cuando tú planteas eso, efectivamente la vinculación del que está o el que quiere aprender algo se abre.
y se genera entonces esa vinculación entre el que quiere enseñar y el que quiere aprender. Estos son elementos como cruciales para poder ir entendiendo que sin empatía no vamos a lograr hacer el cambio, sin la empatía no vamos a lograr hacer una transposición que dé pie a todas estas ideas y conceptos que estuvimos trabajando el día de hoy. Para ir cerrando entonces, la clave está en evitar seguir generando huérfanos digitales. Tenemos que trabajar las familias, tenemos que trabajar el contexto escolar, tenemos que ir potenciando entonces la articulación de los saberes digitales junto a las familias. Con ello tendremos más generaciones con posibilidad de aprovechar las oportunidades de la nueva economía y con una mirada técnica, ambiental, ecosistémica, pero sobre todo ética. Muchísimas gracias. No voy a continuar más, creo que me excedí en el tiempo, así que disculpen, y cualquier cosa estamos en contacto. Esos son mis datos de contacto, por si alguien quiere seguir dialogando sobre estos temas. Es extensa, lo dije en un principio, porque efectivamente el desafío del título que me dieron era bastante desafiante, pero tenemos muchos elementos en común. Latinoamérica en general tiene los mismos dolores, pero están haciendo un trabajo maravilloso. Y la verdad es que muchas veces uno, por estar tan cerca, no logra ver. Y les aseguro que este proceso en el que ustedes están involucrados, pasando de lo que son las competencias a saberes y haciendo una vinculación más colectiva de estos saberes, va a ayudar muchísimo a las nuevas generaciones a entender el valor que tiene la utilización de tecnología y no que la tecnología te termine usando como lo veíamos al principio. No, yo agradecer enormemente el espacio. Creo que insisto, si no hacemos carne esto de la colaboración, de colocarnos en diálogos con otras culturas, con otras experiencias, hay que aprovechar lo que nos dejó un poco la pandemia. O sea, la naturalidad de utilizar una videoconferencia, según los expertos, y esto es un estudio que estuve haciendo yo en el 2018, según los expertos iba a pasar el 2030. Lo tenemos hoy día en el 2022, debemos entonces aprovechar esta oportunidad de entender que una videoconferencia nos permite vincularnos con otros. Y a mí en lo particular, estando a más de 6.500 y tantos kilómetros, estar hoy día con ustedes para mí es una oportunidad tremenda de poder ir compartiendo, y también lo que ustedes les pido que respondan y que compartan son parte del aprendizaje que yo voy obteniendo. Si veo la situación de esa manera y ustedes también pueden ver cómo somos todos corresponsables de mejorar las condiciones, efectivamente vamos a tener mejores condiciones para nuestros chicos, para nuestras familias y también para nosotros mismos. Si el bienestar es un bienestar general. Así es que, nada, muchísimas gracias nuevamente y nos vemos quizás en otra oportunidad.